Ingenieras, ingenieros, bienvenidos a esta nueva entrega donde estamos desarrollando nuestro proyecto Parking Manager, sistema de gestión de espacios de estacionamiento. Dentro de nuestro proyecto nos dirigimos al paquete servicios, clic secundario, New, Interface. La interfase es la que nos va a servir para crear la conexión. Face Singleton Connect y Finish. Dentro de la interfase vamos a declarar primero los atributos de clase que vamos a utilizar, recordando que todos los atributos que se generan en una interfase son de tipo público, estático y final, es decir, son constantes. Vamos a crear dos métodos. El primero va a ser para obtener la conexión y el segundo va a ser para cerrarla. Entonces vamos a escribirlo. Voy a poner un poco de pausa, pero básicamente la metodología es como si fuera una clase. Escribimos el tipo de dato. A continuación, por ejemplo, URL host, que va a ser la URL del servicio, del gestor de base de datos, y después la inicializamos .com. Ya tenemos entonces creada nuestra variable. Vamos a agregar también el nombre de usuario y la contraseña. Bien, entonces ya tenemos la URL del host, ya está especificada. Estamos utilizando una contraseña para la base de datos remota temporal. Y aquí nos muestra un error que connection pertenece a la clase connection de Java SQL. La importamos y con esto se eliminan los errores. Guardamos y ya tenemos el SQL connection. Tanto para la conexión la inicializamos con null y el método que nos va a devolver esa conexión. Ahora vamos a crear nuestra clase de implementación. Dentro del mismo paquete servicios, clic secundario, New, Class. Aquí sería implementación, IMPL. En la parte central tenemos interfaces, pulsamos en Add para agregar la interfase y agregamos el nombre eFace Single Connection, OK, y Finish. Ya tenemos entonces generado nuestra clase con nuestro constructor y los métodos de la interfase. Dentro del constructor, de acuerdo al patrón singleton, vamos a inicializar nuestro objeto. Entonces cargamos aquí todos los datos de la conexión en un bloque de try catch. Primero hacemos el llamado a class4name para cargar el driver. Tenemos nuestro atributo connection que lo inicializamos aquí en null, y aquí estamos llamando al método de connection driver manager.getConnection, que requiere tres parámetros: el host o la URL a donde nos vamos a conectar, el nombre de usuario y la contraseña. Si posamos nuestro puntero de mouse sobre la variable, bueno, aquí ya no son variables, o es esos términos raros que tenemos en programación, una variable constante, posamos el mouse y tenemos el valor que trae desde la interfase. Por ejemplo, en password, aquí tenemos la parte lateral, el valor que trae esa constante. En URL host tenemos lo que trae también esa constante, aquí está. Y nos hace falta importar, por ejemplo, driver manager de Java SQL. Pulsamos en import y también en class found no exception hay que importar nuestras clases que nos hacen falta. Ya lo tenemos agregado y aquí
nos indica que no ha sido asignada. Necesitamos inicializarla, o para evitarnos alguna dificultad, mejor nos la traemos. Ya tenemos nuestra conexión, la inicializamos en null y ya podemos utilizarla en toda la clase. Guardamos nuestros cambios. Ya que tenemos entonces declarado en el constructor que cada vez que se genere una instancia de nuestra clase Singleton Connect deberá de conectarse, pues ahora debemos crear el método obtener la conexión, que es la que nos va a dar el acceso a esta instancia. Prácticamente es nuestra puerta de entrada a nuestra conexión. Vamos a empezar. Si la conexión es nula, entonces ¿qué vamos a hacer? Aquí nos hace falta una L. Necesitamos crear un nuevo objeto de Singleton Connect. Con esto ya estamos inicializando nuestro objeto y estamos haciendo uso del patrón de diseño Singleton. En dado caso de que no se pudiera generar, entonces vamos a agregar un bloque else. Vamos a colocar SAISO más control space para escribir algo en consola. Vamos a agregar que no se pudo conectar, y aquí vamos a agregar también otro mensaje en consola, SAISO control space, y vamos a agregar el mensaje: no existe conexión, reintentando conectar. Con esto vamos a tener en consola algunos mensajes que nos van a indicar qué es lo que está ocurriendo. Si por ejemplo no se ha creado la instancia, si por ejemplo si la conexión es nula, aquí tenemos un pequeño cambio, no debe ser error al conectar. Si la instancia no es nula, entonces ya existe una conexión. ¿Por qué? Porque nuestra instancia conexión ya está activa, entonces ya no tendríamos por qué volver a conectar. Retornamos connection. Ahora, dentro de close connection, pues vamos a verificar si nuestra conexión está activa, es decir, es diferente a null. Vamos a indicar que la conexión debe ser cerrada. Y para asegurarnos de que esta conexión realmente ya no esté ocupando recursos, pues hay que enviarla a null. También, para que esto no nos cause problemas, debemos incluirlo en un try catch. En caso que falle la conexión, cerrar la conexión, vamos a escribir en consola qué es lo que ha ocurrido. Aquí el connection null también lo ponemos dentro del try y listo, ya tenemos cerrada nuestra conexión. Ya podríamos hacer una prueba con los datos que tenemos, pero bueno, ¿cómo podemos hacer una prueba? Pues nos regresamos a nuestra clase principal, que es la ejecutable, y aquí vamos a crear con clic secundario sobre el paquete app una nueva clase a la que le vamos a llamar application pm application, que va a ser la aplicación. Vamos a agregar un método main, un constructor y finalizar. Ya tenemos nuestra clase principal, que es la ejecutable. Ahora,
¿Cómo vamos a hacer uso de nuestra conexión? Vamos a hacerlo a través de la interfase. Nombramos la interfase. Vamos a crear un objeto, pero no a partir de la interfase, aunque se menciona, esta nos va a servir para hacer esa puerta de enlace, ¿no? Ahora tenemos que generar un nuevo objeto, pero de su clase que lo implementa, de la clase que implementa la interfase, que es la Singleton Connect. Singleton Connect implementación. Y ya tenemos entonces creado nuestro objeto. Dentro del constructor de la clase de aplicación, hacemos uso de ese objeto y del método getConnection. Recordemos que el método getConnection se va a asegurar de si no existe una conexión activa, pues la va a crear un objeto. En dado caso de que ya exista esa conexión, ya no crea el objeto, solamente nos va a mandar un mensaje de que la conexión está activa. Ahora, por ejemplo, si queremos agregar un método que cierre la conexión, entonces creamos el siguiente método y vamos a llamar, aquí nos hace falta el modificador void y vamos a hacer uso del objeto que creamos .closeConnection. Al momento vamos a abrir solamente la conexión y vamos a verificar que el patrón de Singleton esté trabajando. Nuevamente, cuando ya hay conexión abierta, no se va a crear una nueva. Si no hay conexión abierta, se abre una conexión. El único punto de acceso es getConnection. Entonces, para que pueda ejecutar nuestro constructor, vamos a crear un objeto de tipo PMApplication. Un objeto. Y vamos a hacer que es de PMApplication. Ok. Prácticamente hasta aquí ya estaría trabajando. Sin embargo, nos hace falta algo. El driver de MySQL, es decir, el controlador, lo que le dice a nuestro sistema cómo va a realizar esa conexión. Para ello, hacemos clic secundario en Parking Manager, Properties, Java Build Path, y aquí vamos a Class Path, Add External Jars y buscamos el conector. Yo ya lo tengo descargado. En dado caso de que no lo tengas descargado, hay que dirigirse a la página de Oracle y buscar MySQL JDBC, o bien desde Google conector MySQL para Java, y ya nos muestra el enlace para descargar este jar. Aquí lo abrimos y lo aplicamos. Ya lo tenemos agregado a nuestro sistema y con ello vamos a empezar a hacer pruebas. Aquí empieza a correr nuestra aplicación y como podemos observar en la parte inferior tenemos nuestra conexión exitosa y nos dice que ya existe una conexión, es decir, está funcionando nuestra puerta de entrada, que es getConnection. Nos regresamos al Singleton y aquí es lo que tenemos. Hace ambas comprobaciones y regresa nuestra conexión. ¿Sí? Entonces ahora vamos a cerrar nuestra conexión. Desde nuestro objeto que ya creamos, entonces tenemos PM Close Connection. Entonces va a abrir la conexión, o bien va a verificar si la conexión existe, y si existe la va a cerrar. Volvemos a correr nuestro proyecto, iniciamos y ya existe una conexión, pero aquí no nos está haciendo el cierre de conexión. O bien, algo se nos olvidó aquí, escribir en consola que la conexión, ya una vez que tenemos que la cerró y la mandó a nulo, pues se ha cerrado
la conexión para que nos informe que esa conexión ya ha sido cerrada y eliminada. Entonces regresamos, ejecutamos y aquí ya tenemos el resultado. Primero crea la conexión, verifica si ya existe y luego la cierra. Con eso ya tenemos trabajando nuestra conexión a base de datos. Un par de observaciones. Primero, hay que escribir correctamente la URL. Esta URL es importantísima. En alguna ocasión, por ejemplo aquí, puede pasarse colocar las dos slash o bien los dos puntos, poner esto y obviamente, bueno, vamos a ejemplificarlo, vamos a poner por ejemplo los dos slash y los dos puntos, guardamos, ejecutamos, nos va a mandar un error, una excepción. Observamos y aquí está, en la parte inferior dice no suitable driver found, es decir, no se ha encontrado un driver para la conexión que estamos intentando realizar. Esto llega a ser común, aunque parezca no tanto, llega a ser muy común cuando no escribes correctamente. Si te das cuenta, aquí nos hacen falta los dos puntos en esta parte. Después de MySQL, aquí nos hacen falta los dos puntos, tal como está señalado. Volvemos a ejecutar y debe de realizar nuestra conexión tal como lo he venido haciendo. Bien, entonces ya tenemos la conexión a nuestra base de datos. Lo siguiente obviamente será crear el repositorio a partir del modelo, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Por el momento dejamos hasta aquí este video. Muchísimas gracias por encontrarte en este aporte. Hasta pronto.